Buenos días a todos los estudiantes de noveno grado. El día de hoy vamos a trabajar el módulo número 2 para el área de lengua comprensiva. Tengan en cuenta que esta semana fue del 24 al 30 de marzo, que es el día de hoy. Empezamos entonces, chicos. Para el día de hoy vamos a trabajar de acuerdo al plan de trabajo que tenemos en nuestro grado noveno. Tenemos dos puntos fundamentales que ya los habíamos mencionado la semana pasada en el módulo número 1. Los dos puntos fundamentales son las temáticas o los contenidos académicos a orientar y el plan lector. Para esta semana, chicos, solo vamos a trabajar el punto número 1, es decir, aquel que en la diapositiva que ustedes están viendo y leyendo dice que tiene que ver con las temáticas o contenidos a orientar en el área, ¿cierto? Y que yo voy a explicar por medio de este video. También voy a explicar en el foro de dudas que está habilitado en plataforma, y todo con la intención de afianzar las temáticas correspondientes y además de que ustedes estudien para sus evaluaciones finales. Este punto número 1 lo voy a desarrollar a continuación explicándoles la temática. Sin embargo, ustedes deben tener presente que deben estudiar todos los módulos y los temas que vimos de manera presencial para que puedan presentar esta semana las evaluaciones correspondientes al periodo académico que tenemos. ¿Listo? Entonces, luego de que yo haga la explicación de la temática del día de hoy, les voy a explicar cuál sería la tarea. Vamos a trabajar en un taller del libro de 84 habilidades, teniendo en cuenta que este video es del módulo 2, es decir, de la semana del 24 al 30, vamos a asignar una tarea. Esa tarea tiene que ver con un taller de 84 habilidades muy sencillo que van a realizar a lo largo de esta semana y que simplemente tiene que ver con la temática del día de hoy y en el cual deben completar únicamente con X, deben subrayar algunas cosas, pero no es muy complicado de hacer. ¿Listo, chicos? Empezamos entonces. Para trabajar este módulo vamos a tener en cuenta tres puntos fundamentales. El primero es el tema del día de hoy, que es el esquema visual. Nos vamos a preguntar qué es el esquema visual, cómo se elabora un esquema y cuáles son los tipos de esquemas. Para trabajar esto, obviamente, tengo que acudir a una serie de ejemplos que vamos a ver más adelante. Luego de esto vamos a pasar al punto número 2, que era el punto que yo les mencionaba anteriormente del taller que deben realizar para esta semana. Recuerden, chicos, estos tres puntos que yo menciono son los puntos a trabajar en el módulo, más no son tareas que ustedes tienen que hacer. El punto número 1 es el desarrollo del tema de esquema visual, que yo lo voy a explicar y ustedes no tienen que hacer nada. El punto número 2 ya es donde yo les explico a ustedes cómo van a desarrollar el taller de 84 habilidades. ¿Listo? Que sí se correspondería con la tarea de esta semana y que ustedes saben que yo esa tarea la habilito por plataforma y tienen unas fechas específicas de entrega. El punto número 3 es la aclaración sobre el foro de dudas, que en este momento ya está habilitado. En ese foro yo trabajo tanto temática académica, que tiene que ver con el esquema visual y de acuerdo a lo que yo estoy explicando en el video, y también algunas dudas que les pueda generar este módulo. ¿Listo? Empezamos entonces con el esquema visual. Siendo este nuestro primer punto, chicos, para hablar de un esquema visual tenemos que tener en cuenta qué es eso de esquema visual, y yo anoto en la diapositiva. Es una herramienta que permite resumir de manera didáctica la información contenida en un texto. Permite además analizar, mentalizar y organizar todos los contenidos presentes en un texto. Chicos, un esquema visual es una herramienta muy buena que nos va a permitir a nosotros, a la hora de leer un texto, organizarlo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que a veces tenemos textos, ¿cierto?, que son lineales, que van de manera vertical, que tienen párrafos y se nos hace un poco difícil organizar la información que nos da el texto. Entonces, un esquema visual es una manera
de sacar de ese texto que tenemos con párrafos o que llamamos un texto continuo y pasarlo a un texto que en este caso sería un esquema, por medio de gráficas, por medio de dibujos, por medio de palabras más sintetizadas, o bueno, que nos permiten sintetizar la información que hemos obtenido de un texto grande. ¿Listo? Entonces, para avanzar, ya viendo qué es un esquema visual como una herramienta de uso, vamos a hablar de cómo se elabora un esquema, y esa es una pregunta que por lo general nos hacemos a la hora de llevar a cabo este tipo de herramientas. Un esquema, chicos, tiene un origen, o su origen, como les decía anteriormente, está en la lectura de un escrito. Tenemos el escrito, lo leemos, ¿cierto? Y el paso siguiente a la primera lectura es empezar a hacer el subrayado de ideas principales, ideas secundarias, que eso ustedes lo tienen claro porque lo hemos trabajado en plan lector. También tenemos en cuenta ejemplos que nos puede dar el texto. Luego de hacer esto, este proceso de subrayar ideas principales, de sacarlas, de escribirlas, tenemos elementos claves o insumos para hacer nuestro esquema, ¿cierto? Entonces digo yo, de esta manera, para su realización, o sea, para la realización del esquema, se debe utilizar palabras claves o frases extremadamente cortas, chicos, y sin ningún detalle que pues debe ser sintético y breve. Chicos, cuando hablamos de sintético o la capacidad de síntesis, es la capacidad que nosotros tenemos de agarrar lo más importante de los textos y plasmar eso tan importante, esa idea principal que es muy corta, en el esquema visual. ¿Listo? El esquema visual también pretende que se utilicen expresiones personales al repasar los epígrafes, títulos y subtítulos de un texto. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes tienen un texto, puede ser un ensayo, un cuento, etc., ustedes deben mirar a partir del texto que tienen qué tipo de esquema les puede servir más para sintetizar o para grabar lo más importante de ese texto que acabaron de leer en un esquema. Hay varios tipos de esquema. Sin embargo, habitualmente suele ser recomendado expresar todas las ideas principales a la izquierda y todas las ideas secundarias a la derecha de los esquemas. ¿Listo, chicos? Avanzamos entonces. Ya aquí, luego de que vimos a grandes rasgos qué es un esquema, cómo se hace más o menos, vamos a hablar de los tipos de esquemas, y aquí quiero puntualizar porque esto nos permite a nosotros tener más claro cómo hacer un esquema, qué tipos de esquemas existen. Existen dos tipos de esquemas, chicos. El primero tiene que ver con estos que llamamos cuadro sinóptico o llaves, y estos resultan muy útiles cuando estamos hablando, cuando tenemos textos o cuando vamos a poner en un esquema información de un texto que tiene hartas ideas principales y hartas ideas complementarias, y por supuesto varios detalles o complementos. Si se dan cuenta, en la diapositiva hay un ejemplo de cuadro sinóptico de llaves. ¿Por qué se llama de llaves? Porque si ustedes ven, dice idea general, que sería el tema del texto, y se forman unas llavecitas que me van a marcar a mí en el esquema cuáles son las ideas principales. Luego de las ideas principales se abren otras llaves que me hablan de las ideas complementarias, y por último me hablan de los detalles o los complementos. Entonces, por eso llamamos cuadro o esquema de llaves o cuadro sinóptico. ¿Listo? Listo. Ahora, en segundo lugar, también hay otro tipo de esquema llamado ramificado. Y los ramificados son diagramas que nos sirven para simplificar o reconocer las relaciones que hay entre los conceptos. Entonces, para establecer esas relaciones entre conceptos, lo podemos hacer de manera gráfica por medio del esquema ramificado, ¿cierto? Y en estos esquemas también se permiten los esquemas numéricos o con letras. Si se dan cuenta, en la diapositiva hay un ejemplo muy chévere que nos está explicando incluso
el esquema de diagrama ramificado. Ese cuadrito que ustedes ven no solo me está sirviendo a mí para explicarles a ustedes qué es el esquema ramificado, sino que a su vez es un esquema ramificado. Dice en el cuadro lo siguiente: el esquema de diagrama ramificado tiene una descripción, tiene características, tiene ventajas y tiene inconvenientes. En la descripción nos dice que el esquema ramificado consiste en aglomerar, jerarquizar las ideas de forma vertical. También me está diciendo que tiene una serie de características, si se dan cuenta, que nos habla de la disposición o el diagrama ramificado siempre va de arriba hacia abajo. Y también nos permite ese diagrama ramificado dar las ideas más importantes, pero ponerlas arriba, ¿cierto? Y las secundarias abajo. También, chicos, y esto de las ventajas, porque en el diagrama se dan cuenta que hay un recuadro que dice ventajas. Esas ventajas aplican para todos los tipos de esquemas, y es que nos permiten tener a nosotros como lectores una observación rápida de un texto en general. Tenemos textos que tienen 200, 300 páginas y ustedes hacen el deber de leerlas, ¿cierto? Hacen el deber de leer todo el texto, pero cuando ustedes van a exponer ese texto ante un público y les dicen, no, me tiene que exponer el texto en 15 minutos, pues va a ser muy fácil utilizar un esquema, porque el esquema le va a permitir a usted explicar ese libro que usted leyó de manera rápida en 15 minutos, a sabiendas de que usted se gastó un montón de tiempo leyendo el libro, pero que para exponerlo lo va a hacer de manera eficaz por medio de un esquema. También en el diagrama ramificado se pueden poner inconvenientes de pronto que estén plasmados en el texto o que usted tuvo a la hora de leer algún texto, y esos se ubican en la parte inferior porque se consideran de tipo secundario. ¿Listo? Con esto entonces podemos pasar a lo siguiente. Aquí hay que aclarar algo, y por eso yo lo pongo en la diapositiva como nota, y es que cuando se realiza un esquema se toma en consideración una serie de recursos gráficos, chicos. Un esquema por lo general, por no decir siempre, se hace a partir de recursos gráficos que lo complementan, claro que sí, y esos recursos gráficos serían recuadros, líneas, flechas, llaves, como vimos al principio, letras o barras, ¿listo? Y entre otros, ¿cuáles serían? Imágenes también entran, por ejemplo, cuando hablamos de un esquema visual. Aquí tenemos varios ejemplos. El primero que ustedes ven en la diapositiva es un ejemplo de mapa conceptual. El mapa conceptual también entra dentro de los esquemas y hace parte de los tipos de esquemas ramificados. Si se dan cuenta, ese mapa conceptual que vemos en la diapositiva nos muestra que va de arriba hacia abajo, si se dan cuenta, y nos está evidenciando que pone en primer lugar lo más importante y de ahí va desplegando, o sea, va de lo más importante a lo menos importante, podría decirse. En segundo lugar tenemos otro ejemplo bien claro, y es algo que yo acabé de mencionar cuando leí la nota, y es un esquema visual. Un esquema visual también hace parte de los esquemas ramificados, y si se dan cuenta, en este esquema visual el autor utiliza o hace uso de imágenes para hablarnos de la visión, de la creatividad, ¿cierto? Entonces, esas imágenes le sirven al lector para identificar de manera más rápida la información que se le quiere dar. Adicional, también se utilizan una serie de flechas que me van a conectar o me van a dar a mí la consecución del esquema. El esquema siempre tiene que tener un orden. Es decir, que si yo voy a leer un esquema, debo identificar dónde está el principio, de dónde a dónde va el esquema, cómo inicia, cuál es el hilo conductor para yo poder entender lo que me quiere decir. Listo, chicos, ya teniendo en cuenta qué es el esquema, cuáles son los tipos de esquemas, cómo funcionan, pasamos al punto número 2, y es ya la tarea que ustedes deben realizar. Como les dije anteriormente o al principio de este video, deben desarrollar y leer el taller del documento de 84 habilidades ubicado de la página 26 a la 30.
usted sabe que tiene ese libro en formato físico, entonces debe desarrollar el taller de 84 habilidades de la página 26 a la página 30. Ese taller está directamente ligado a este tema que yo les acabo de explicar y la idea es que ustedes lo envíen por medio de plataforma Sistema Saberes, chicos, pero ojo, tengan en cuenta que deben enviarlo por medio de tareas, no por medio de mensaje directo, ¿listo? Y obviamente en la tarea que yo habilito está ubicada la fecha máxima de entrega, ¿listo? Con esto espero que haya sido claro hasta este punto lo que he indicado. Igual saben que cualquier inquietud, cualquier pregunta, igual yo voy a estar retroalimentando el tema en el foro. Por último, entonces, estoy activa en el foro de dudas, se llama Esquema Noveno Grado. Ahí ustedes pueden hacer preguntas, pueden generar debates de acuerdo al tema. Estoy haciendo explicación de otros aspectos que tal vez no se mencionaron en este video y los que sí, obviamente, pero haciendo aclaraciones y poniendo en detalle un poco más este tema. ¿Listo, chicos? Feliz día.